Hola paranormales, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aide o Aidena, como tú prefieras, y en este canal se habla de brujería, magia, fantasmas y mucho más, así que comencemos. Bueno, paranormales, que este tema, yo lo estuve pensando, incluso se lo estuve preguntando a mi editora, ¿qué le parecía? Porque teníamos como que varios temas que se podían tratar en este video, pero no nos decidíamos por un tema y elegí un tema que siento que es muy útil para ustedes saberlo, porque en esta ocasión no se van a hablar de bromas, no se van a hablar de eventos, no se van a hablar de testimonios, no. En esta ocasión, en este video, yo les voy a aclarar cómo se siente tener un espíritu cerca, porque quizás allí, en el lugar en el que te encuentras, tienes un espíritu al lado y no te has dado cuenta. Así que, bueno, pongan atención a las características que yo les voy a dar en este video. Las características no solo son basadas en las experiencias que yo he vivido, sino que también son basadas en las experiencias que he visto a lo largo de estos 2 años, donde no he parado de consultar personas día tras día, todos los días del año. Yo no hay día en el que no me meta al teléfono, a las redes sociales, para ver la cantidad de sucesos que ocurren, la cantidad de testimonios, personas preguntándome cosas o comentándome que sucedieron cosas en sus vidas que yo ya les había advertido, o simplemente contándome sus historias. Entonces, toda la información que yo les voy a recopilar en este video surge de la cantidad de personas que yo vi y, bueno, de mi propia experiencia también, viviendo toda una vida como una bruja, al principio sin aceptarlo, y yo ya después resignándome a que esto es lo que soy, esto es lo que hay, y ni modo. Fíjense que hoy me traje esta flor que me regaló una seguidora cuando yo atendía de manera presencial. Esta chica me llevó esta flor, que por cierto, si estás viendo esto, muchas gracias. Aquí la tengo. Y decidí que este es un buen micrófono, ¿saben? Estoy pensando seriamente en comprarme un micrófono, porque está padre la dinámica, ¿no? Tengo esta florecita y también me traje mi vaso. Me encanta el fantasma. Siento que va completamente con mi estilo. De hecho, ni es mío, ¿sabe de quién es? Pero estaba en la alacena, así que pues esta en mi alacena es mío, así que pues ni modo. Si no sabe de quién es. Bueno, X, paranormales, vamos a comenzar. Todos, lo crean o no, en algún momento de la vida hemos estado en presencia o muy cerca de un espíritu. Sí, todos, incluso las personas que creen que no, también. Y yo quería juntar algunas de las señales que estos espíritus o estos nos pueden dar de que están presentes allí, para que podamos volvernos más conscientes y podamos observar con una mirada diferente nuestro entorno, para poder saber captar energías externas que no provienen de ruidos que son lógicos en una casa, o me apagaron la luz. Bueno, muchas gracias por hacerte presente en mi video. Yo estoy sola, aquí estoy en un cuarto sola grabando, porque no sé si les dije, pero yo no sé grabar con gente, o sea, como que a mí me gusta estar solita. Y bueno, ya me apagaron la luz. Muchas gracias, querido fantasma. ¿Me dejas grabar mi video, por favor? Y el fantasma dijo buenas tardes, con permiso, y pues se manifestó. No sé qué pasó, paranormales. Me apagaron la luz. Es curioso porque yo tengo 2 luces, una cálida y una fría. Y precisamente me apagaron la luz fría. Y la otra quedó encendida, o sea, no fue un bajón de luz. Me apagaron una sola lámpara. Bueno. Y de hecho, muchas personas en consulta han sido testigos de que de repente en plena sesión se prende algo, me apagan la luz. Bueno, sí. Muchos lo han visto. Ok, paranormales. Entonces, continuemos. Señor fantasma, ¿me da permiso? Muchas gracias. Ok, entonces, todos hemos estado en presencias de seres que no son precisamente humanos, o que no están ya en este plano, no deberían estar en este plano, pero a veces, como hay muy poca información al respecto, nos podemos confundir en cuanto a cuáles son las señales o qué características nos dan estas presencias espirituales. Y yo las resumí
Por el momento les voy a dar 4 características, van a ir saliendo más, pero este video lo quise hacer así, con 4 características, entonces vamos a ir nutriéndonos de información y claro que saben que toda esta información ya pasó previamente por mis filtros y pues la recopilé durante bastante tiempo, además de que tengo toda una vida haciendo esto, ¿no? Y bueno, ay, que por cierto, antes de que se me olvide, traigo también esta pulsera que me regalaron, también una seguidora. Muchas gracias, me encanta es de cuarzo, entonces me encanta. Y la uso muy seguido y solo quería darte las gracias públicamente por la pulsera. Ok, entonces, paranormales. Bien es sabido que el mundo que nosotros habitamos estuvo habitado anteriormente y las casas en las que nosotros vivimos y que creemos que es nuestro pedazo de tierra y nuestra casa y que es nuestra propiedad porque contiene nuestras cosas y nuestros bienes y nosotros la pagamos y todo eso, fue habitada anteriormente y las personas que estuvieron allí pensaban exactamente lo mismo que tú estás pensando ahorita, que ese era su pedazo de terreno, que ese era su casa y que esa era propiedad privada. Y la realidad, paranormales, es que no. La tierra nos sirve a nosotros como seres humanos para establecernos, pero nosotros estamos aquí de paso. Y ese cachito de tierra que es tuyo, esa habitación desde donde me puedes estar escuchando, esa sala, ese comedor, ese baño o incluso esa oficina, no es tuya. Ese lugar le perteneció a alguien más antes y esas almas pueden seguir rondando o puede ser que ya hayan trascendido. Sin embargo, dejan pequeños rastros, donde nosotros nos podemos dar cuenta de 2 cosas. Una, si el alma sigue allí, presente, y otra, si nosotros somos lo suficientemente sensibles para percatarnos de ella o para sentirla. Entonces vamos con la señal número 1 de que estás ante una presencia de algún fallecido o de algún espíritu, son escalofríos. Cuando nosotros tenemos esta sensación en la piel extraña, y comienza a darnos incluso miedo, pero la piel se siente extraña, se erizan los vellitos de los brazos o de repente te sientes invadido cuando estás solo. Puede ser que estés ante una presencia espiritual. Quiero leerles el concepto sacado de Google y dice así: cuando sientes escalofríos es porque tu cuerpo está intentando generar calor para combatir el frío, generalmente como respuesta a una infección o exposición al frío. Pero vamos a suponer, paranormales, que nosotros ni siquiera estamos en un ambiente frío y que ni siquiera tenemos frío. Y aún así nos dan escalofríos. Bueno, esa sería la señal número 1. Y sobre todo esto suele suceder cuando nosotros entramos en alguna habitación o por ejemplo a mí en aquel taxi que les dejo el video por acá arribita, el taxi en donde yo comencé a sentir la piel extraña y bueno, estaba ante la presencia de un joven que el taxista también lo vio. Si ustedes no han visto ese video donde salí más asustada yo que el taxista, vayan a verlo, les dejo el video por aquí y el link aquí abajito en la descripción para que vayan a ver ese video y entiendan de qué estoy hablando. La sensación de escalofríos sin motivo aparente, o sea, sin que esté haciendo frío alrededor, incluso estando en algún cuarto donde digas, pero no hay nada, ni siquiera la ventana está abierta, ¿qué está pasando? Bueno, esa sería la señal número 1. Hay que percatarte de lo lógico primero antes de entrar a lo espiritual. Eso es algo que yo les digo constantemente. Primero la lógica y luego lo espiritual. Ahora, la señal número 2, que para mí está algo relacionada con la señal 1, es el cambio de temperatura. Pero a ver, paranormales, esto a mí me da hasta para otro video, pero se los quiero tratar de resumir aquí. El cambio de temperatura, ¿a qué nos referimos? Si bien es sabido, los se caracterizan por tener esta sensación fría, ¿sí? ¿Qué decimos cuando alguien cuando está frío, ¿no? O sea, ya quedó frío, ya está helado, ya ni le hagas, ya se fue para el otro lado. Entonces, los se caracterizan porque están fríos. Y por tanto, las entidades de los fallecidos a veces también. Quiero contarles brevemente una historia en donde yo me encontraba en una casa que estaba llena de espíritus. Quizás después les hago un video acerca de la casa de los espíritus.
Y esta casa tenía de fantasmas paranormales que ustedes no tienen una idea. O sea, esa casa, en el baño había fantasmas, en el patio, en la cocina, en la sala, o sea, en todos lados había fantasmas. Y esta casa era muy fría, muy fría. O sea, hasta en tiempos de calor, esa casa era fría. Fría, 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 fría. Y hubo una noche en particular en la que yo me quedé a solas con una familiar mía en esa casa y hacía un frío de los mil diablos. O sea, yo estaba tapada hasta arriba, de por sí yo soy friolenta, ¿no? Entonces yo estaba tapada hacia arriba y recuerdo muy bien, esa noche estaba lloviendo, o sea, tal cual película de terror. Y entonces yo ya estaba de cierta manera acostumbrada al frío, pero esa noche nos asustaron muchísimo. Ya les contaré más a detalle después en algún otro video. Y la cuestión es que mi mamá, con las técnicas que saben, mi mamá Yadi Reina, si no la conocen también les dejo el link aquí abajo, mi mamá comienza a limpiar energéticamente la casa y después de que termina de limpiarla, la casa comienza a sentirse calientita. Calientita, ya era un calor normal, no era caliente sofocado, ya era un calor agradable. Esto fue de noche. Lo tuvo que hacer en la noche porque fue a esas horas donde nos estaban asustando y no nos dejaban dormir. Entonces, cuando mi mamá termina de limpiar la casa comienza a sentirse de verdad súper calientita. Y yo no lo sabía, yo era muy pequeña, yo estaba muy chiquita para normales, era una niña. Y entonces mi mamá voltea con esa familiar mía y le dice, funcionó. Yo no entendía, yo estaba medio dormida, medio despierta, pero la segunda señal sería el cambio de temperatura. El cambio de temperatura nos indica si cerca de nosotros hay una presencia extraña o no. Hay una tendencia muy habitual, obviamente primero descartando lo lógico. A ver, aquí los lógicos primero descártense sus cosas y luego ya vienen al video. Hay una tendencia de que las casas más frías, en un ambiente en donde no debería estar tan frío, claro que si nos vamos a Londres, pues está frío, ¿no? Pero las casas más frías, en la mayoría de casos, son donde más asustan. Y entonces, una de las señales donde tú deberías percatarte es qué temperatura tiene el lugar en donde puedes sospechar si hay alguna entidad o no. De repente, hay habitaciones en las casas o en los lugares donde se suele decir que asustan y casualmente esas habitaciones son las más frías. Es rarísimo que tú te encuentres en un lugar donde asusten y que no tenga o frío o humedad, ¿sí? Entonces, una de las señales que tú debes de revisar es precisamente el cambio de temperatura. También sucede, por ejemplo, hubiese sido normal que yo al subirme a aquel taxi del que les hablo, del video pasado, yo al subirme, si vengo de un ambiente caliente, el taxi se debería sentir igual si no tiene el aire acondicionado, ¿no? Pero en el momento en el que yo me subo y siento algo helado, siendo que no debería de sentirse igual, debería sentirse casi igual la temperatura de adentro del carro con la de afuera, bueno, ahí sería una señal de que estoy ante una presencia ajena a mí y que pues claramente no está viva. Bien, señal número 3. Y esto a mí me ha pasado paranormales que ustedes no saben la cantidad de veces que me ha pasado. O sea, de hecho, justo ayer o antier me acaba de pasar. Espérenme. Ok, paranormales. La señal número 3 es cuando te avientan objetos. Cuando te lanzan objetos que se ve que fue intencionalmente, se ve que están agrediendo directamente a tu persona. Esa sería la señal número 3. Fíjense, a mí me pasaba, y más cuando empecé en esto, yo no sé, pero cuando yo empecé a trabajar en esto, me pasaba demasiado paranormales. O sea, yo decía, bueno, ¿me quieren fusilar o qué? Porque de la nada un objeto volaba hacia mí o se caían hacia mí. Y no les estoy hablando de que yo me tropecé, moví un poco el mueble y se cayó. No les estoy hablando de eso. Les estoy hablando de que literal los objetos me iban a caer y justo en la cabeza. Como que querían atacarme por ahí. Fíjense, yo sé que sueno bien rara, pero pasa. Y hay personas que me van a entender porque estoy segura que hay gente a la que les ha pasado. Fíjense, una vez, cuando recién estaba yo, o sea, yo ni siquiera estaba segura como de que si quería consultas, si no quería consultas y que no estaba segura. Bueno, hubo una vez donde yo tenía una mesa
y esa mesa tenía como una tabla arriba. A ver si por aquí les puedo dejar una imagen de más o menos cómo era esa mesa. Bueno, y en la tabla de arriba yo tenía un aparatito que era para las uñas, para poder arreglarme yo las uñas, pintarlas y todo. Y este aparatito era muy pesado. Bueno, no era tan pesado, pero si me caía en la cabeza, pues sí me iba a dar un buen trancazo. Entonces, ese aparato estaba allí, en la tabla, y la tabla era lo suficientemente ancha, o sea, no crean que lo dejé en la orilla, no le daba aire, nada paranormal, nada, nada. Es como, ¿qué pasa con ese objeto? Entonces estaba allí, muy tranquilito el aparatito ahí, y yo estaba haciendo unas cosas, la tabla hay que considerar que estaba más arriba de mí, y entonces en eso, ay, paranormales, solo porque hice un movimiento donde giré, bueno, no giré, más bien me hice levemente hacia atrás, no me dio en la cabeza, pero de la nada, el objeto voló hacia mi cabeza. Y yo me quedé impactada porque no había nada que lo tumbara, o sea, no había nadie en el cuarto, no le daba aire, la ventana hasta estaba lejos del objeto, el objeto estaba bien acomodado, o sea, no había una sola característica que tú dijeras, bueno, se cayó porque estaba en la orilla o el viento, no había nada en la cabeza. Y luego, antier o ayer, ayer creo que fue, yo estaba cocinando y había un frasco igual pesado de vidrio y estaba enfrente de mí, levemente giraba o sea, a mi derecha, pero enfrente. Y yo estaba acá cocinando, así como si estoy yo cocinando aquí y el frasco está más o menos aquí. Y de la nada, paranormales, el frasco se me viene a la cara y me saqué de onda, ¿saben? Porque yo dije, ¿qué pasó? Y no había nadie en la cocina. Y de repente el frasco cae al mueble. Y no me da miedo paranormales porque siento que es algo que ya en mi vida está como hasta cierto punto normalizado. Pero sí, no evita que me cuestione qué traen contra mí, ¿no? Entonces, esa sería una señal muy clara cuando te empiezan a aventar objetos o incluso ha pasado, y creo que esta es más común que la de aventar objetos, cuando te esconden objetos o cuando te los mueven del lugar. ¿A cuántos no les habrá pasado que dejan esto aquí en esta posición y de repente ya está acá? Bueno, esa sería otra de las señales que ustedes tendrían que notar, y más en las casas que asustan. Si no les están moviendo los objetos o como a mí que me lanzaban objetos, esa es otra de las características que ustedes tendrían que ver, percatarse. Y bueno, aquí quiero hacer un paréntesis también, sobre todo con los niños. Yo no hablo mucho de los niños aún, de cómo protegerlos, de cómo cuidarlos ante estas presencias externas, pero yo lo digo y lo seguiré diciendo. Si un niño viene contigo y te está diciendo algo, escúchale, mira lo que dice, o sea, mira sus reacciones, mira su cuerpo, mira cómo habla, cómo se expresa, y te vas a percatar de que en la mayoría de casos los niños no mienten con esto. Entonces, si la niña te dice que dejó la muñeca acá y de repente ya está acá, créele y también investiga por qué. Y si en dado caso el cuarto precisamente de aquel niño o niña es en donde se puede presentir que asustan, bueno, habrá que mover de cuarto al niño. Justamente acabo hace unas semanas de atender a un hombre y me dice, oye, Aidena, ¿puedes revisar a mis hijos? Quiero saber qué pasa. Los niños estaban súper chiquitos, hermosos, preciosos, tenían a papá y a mamá, o sea, súper bien, su familia súper linda. Y me dice, ¿puedes revisar a mis hijos? Entonces me manda una foto. Y no voy a dar muchos datos por privacidad de la persona, por respeto a ella, pero me manda una foto y yo comienzo a ver al niño. Y digo, bueno, es que este niño tiene dones, ¿no? Este niño se le nota, se le ve. Y entonces yo no sabía, o sea, estaba buscando las palabras en mi mente para poder abordar el tema con él y decirle, ¿sabes qué? Pues tu hijo nació con dones, nació con esta percepción. Y entonces me dice, la verdad estoy muy preocupado por él porque a él lo asustan. Y me dice que ve cosas y me dice mil cosas y dije, bueno, ya lo sabe, ya le puedo decir sin ningún problema, ¿no? Y aquí la cuestión es que también hay niños que perciben y bueno, yo solo les quería dar este dato extra porque siento que a veces no nos ponemos a escuchar tanto a los niños.
lo que dicen, lo que opinan, lo que te están avisando. Y desde ahí empieza nuestro error. Entonces, otro punto que a mí me gustaría agregar aquí es escucha a los niños, escucha lo que te dicen, escucha cómo lo dicen, mira sus movimientos, o sea, obsérvalo. Y si puedes, vela por ese niño. Y bueno, el último punto que yo agregué a este video y que siento que es muy controversial porque se presta como a confusiones, pero es un punto importante a resaltar y quería que fuera de los primeros de esta primera sección de cómo saber si tienes un espíritu cerca, si hay alguien cerca allí o en el lugar donde te parece hay espíritus. El último punto que yo agregué en esta sección es el miedo, sí, paranormales, así como lo escuchan. El miedo es fundamental. El miedo es instintivo, el miedo es algo biológico, o sea, el miedo es algo que ya traemos y lo traemos precisamente para nuestra supervivencia. Entonces, el miedo dicta mucho qué sucede con las presencias, las entidades extrañas en las zonas donde estamos, donde nos movemos. Y a ver, aquí déjenme acomodo bien, porque, a ver, paranormales, el miedo. Nosotros nos vamos a encontrar, porque no va a faltar aquí el que me diga, oye, Aide, pero yo ya soy miedoso de naturaleza, o sea, yo me asusto con todo, o yo ya soy miedosa. No, paranormales, fíjense que yo me he fijado que hay un miedo diferente. Hay un miedo que no es como el miedo que se genera por los nervios. No, es un miedo que te está advirtiendo que hay algo. Siento que existe un miedo más a nivel natural, no sé cómo llamarlo, o sea, todos le podemos tener miedo a la oscuridad, normal, pero hay cierto miedo que te indica que algo más está allí, al lado tuyo o detrás tuyo, no sabemos si ahorita estés con alguien. No, me refiero a, hay que saber diferenciar los tipos de miedo. Hay personas que me dicen de repente de que yo por naturaleza soy miedoso, soy miedosa, pero por extraño que parezca, en alguna ocasión vi un fantasma o vi alguna entidad o pude conectar con algún espíritu y no me dio miedo. En cambio, sentí mucha paz. Allí, paranormales, es donde nosotros nos podemos dar cuenta que el miedo nos puede indicar si el espíritu, la entidad que estamos mirando es positiva, es negativa, si nos tenemos que cuidar o no. Porque qué casualidad que hay entidades con las que no nos da miedo conectar, que en cambio sentimos mucha paz, y hay espíritus con los que nos da miedo. Entonces, el miedo podemos utilizarlo a nuestro favor para saber si eso que estamos sintiendo, que ya venimos sintiendo con los escalofríos, con el cambio de temperatura, con los objetos que nos lanzan, es negativo o simplemente lo podemos dejar pasar o hasta podemos conectar con ese ser y pedirle algún mensaje. Así que algo que yo quiero decirte es que hay que aprender a hacernos amigo de nuestro miedo, porque es nuestro miedo proveniente de esta conciencia, de esta intuición que nos va a dictar si estamos ante una presencia oscura o luminosa. Así que bueno, por el momento, paranormales, estas fueron las 4 características que yo les tenía aquí contempladas. Así que bueno, paranormales, vamos a recapitular. La primera señal son los escalofríos, estas sensaciones extrañas en la piel, porque hay que entender que lo que nuestra mente no percibe de una, el cuerpo lo percibe antes. Por eso es que a veces no ha pasado el evento y nosotros ya estamos nerviosos, nosotros ya estamos erizados, nosotros ya estamos como que raros, sí, porque el cuerpo es quien se encarga de mandar la señal. La característica o señal número 2 serían los cambios de temperatura. Hay que ver qué ambientes que no deberían estar fríos están fríos, o si tú de repente te sientes helado sin ninguna explicación. También
La tercera señal es cuando te avientan objetos, cuando te atacan físicamente, que aquí, bueno, esto sale para otro video porque hay personas que han experimentado incluso el hecho de que las hieran, las rasguñen, las golpeen y muchas cosas más que, bueno, son un tema largo, pero ya tendremos tiempo de hablar de esto. Y aquí es el paréntesis de los niños. Si tienes niños en casa, bueno, escucharlos, qué te dicen, cómo se mueven, por qué, en qué momentos, cuándo te lo dicen. Por ejemplo, imagínate que fallece algún familiar y de repente el niño, sin saber que existe ese familiar, te dice que vino a visitarlo el tío o la abuela. Esa es otra señal. Y la última señal sería precisamente el miedo. Los humanos tenemos una guerra contra el miedo, ¿no? Lo vemos como algo negativo, pero si de manera espiritual y en el mundo de la magia aprendemos a verlo como nuestro amigo o como el indicador que proviene de nuestra intuición, de esa divina conciencia que poseemos, será más fácil percatarnos si nosotros tenemos cerca espíritus o no. Así que, bueno, paranormales, esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por llegar hasta acá. Estas no son las únicas señales, yo haré más videos, nada más que mientras quería irles dando como que una probadita para que los que están aquí puedan ir adaptándose a este mundo, a este lugar que yo creé para ustedes, porque yo no quería ser una sola rara, yo quería que hubiéramos muchos, así que bienvenidos. Y si eres nuevo en el canal, ojalá te quedes. Te mando un beso hasta donde quiera que estés y que tengas un día muy paranormal. Chao.